Buenas tardes a todos. Un gusto verlos por acá. Otra vez reunidos para una charla de, como ya saben, el espacio que tienen los ciencias ficcionarios acá en la valija mensual. Estamos haciendo el ciclo de José Saramago por el tema de el aniversario de los 100 años del nacimiento del Nobel portugués y bueno, la primera charla la tuvimos el mes pasado, que fue con el señor Daniel Monge. ¿Ya está en YouTube? Ya está en YouTube. Pues fue sobre el ensayo sobre la ceguera. La segunda charla hoy es sobre el hombre duplicado. La tercera charla, que es la que cierra el ciclo, va sobre la caverna, que esa va a cargo de mi persona, será el otro mes. Y bueno, qué chévere que estén acá. A mitad de la charla vamos a parar y vamos a hacer la conocida ¡Tómbola! Tómbola. Sí. Ya explicaremos las reglas cuando llegue el momento, entonces por ahora Sí, ¿cierto? Sí. Listo. presento a la expositora Tatiana Gutiérrez, que es la que nos va a ilustrar sobre el libro de hoy. Muy bien. ¿Listo? Qué gran presentación. Hoy tenemos un nuevo presentador. Sí. Sí, literal. Listo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues empecemos de una vez. Entonces, pues la charla es sobre el hombre duplicado de José Saramago. Y empiezo con una frase que es la frase con la que empieza el libro y con la que empieza la película también, que es: el caos es un orden por descifrar, del libro de los contrarios. Entonces, de una vez aviso, alerta de spoiler, quien no se leyó el libro, acá se lo va a contar todo. Quien no se vio la película, de malas, también se lo va a contar todo, así que de una vez les aviso que no es a cargo ni de Tatiana ni de los ciencia ficcionales. Si usted no se lo vio, responsabilidad de usted, ¿listo? Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poco de la vida y obra de Saramago. Pues siempre es importante como contar un poco el contexto pues, el contexto político, un poco de las creencias de Saramago al momento de escribir el libro, ¿no? Y pues vamos a recorrer parte, porque la primera parte la abordó Daniel, la segunda parte más o menos hasta los 2000 la voy a abordar yo sobre los libros y sobre la historia, y al final pues don Carlos Rapalino nos contará pues la vida final de Saramago, ¿listo? Luego vamos a hacer ya como tal el análisis del libro, un poco el resumen de la historia, algunos temas que trata el libro y pues hablar de los personajes. Luego vamos a pasar a las adaptaciones, a la final es solo una adaptación, que es esta película de Dionisio, Denis Villeneuve, no sé cómo se pronuncia acá, los de cine me corregirán. Denis Villeneuve. Perfecto. Villeneuve. Listo. Y al final pues vamos a hablar un poco como de cuentos, libros que tratan como tal de el doble como tema, como de los doppelgangers y todo esto, ¿listo? Entonces, primero, hablemos de Saramago. Entonces, básicamente la historia de Saramago, pues lo primero que les decía, Daniel habló un poco de sus inicios. Entonces, pues, sencillamente este señor no tenía algo que decir cuando, o sea, el señor empezó a escribir muy tarde, tenía unas novelas muy joven, pero pues dijo, hasta que yo no tenga algo que decir, no voy a escribir, ¿sí? Y empezó a escribir ya como bien adelante en sus años. Entonces, nació en el 22, en un pueblito por allá perdido, así como Malambo, como Mosquera, sí, que nadie sabe qué es eso, pero, pero allá nació. En los 80 se escribe su primera gran novela, que es Levantado al suelo. Entonces pues se dan cuenta, ya habían como 60 y pico de años que lo escribió. Abandona Portugal. Esto es importante, me parece que es un dato muy importante acá, porque la historia de Saramago, o yo soy las que cree que Saramago tiene un antes y un después de cuando abandonó Portugal, y esto afecta muchísimo su escritura. Entonces pues se fue a Lanzarote, en España, en las Islas Canarias, y pues allá básicamente termina parte de su vida. En el 98 se gana el premio de Nobel de Literatura, y así como dato de inútil conocimiento, es el único portugués que se ha ganado pues el Nobel hasta el día de hoy. Y en el 2002, que es el libro que vamos a hablar hoy, publica El hombre duplicado. ¿Listo? Entonces ya estamos en el siglo XXI cuando él escribió y publicó El hombre duplicado. Entonces, los libros, para hablar un poco como antes de 84, el señor ya habló de los libros antes del 84, yo voy a hablar hasta del 84 hasta el 2002. Entonces, este libro, que él sí, creo que es el único que se lo ha leído, esos libros perdidos de Saramago que nadie se ha leído. Pero bueno, narra el último año de vida de Ricardo Reis, que es uno como de los heterónimos del poeta portugués Fernando Pessoa. Entonces, esto era como la fase de Saramago en donde él se dedicaba a la historia. O sea, sus libros eran más que todo de historia.
Luego escribe La balsa de piedra en el 86, que es cuando, pues, es como, no sé si eso cuenta como utopía, eso puede ser un tema para hablar. Él escribe sobre la península ibérica, que qué pasaría si se desprende del resto de Europa y comienza a navegar por el Atlántico. ¿Listo? Igual sigue siendo como un poco de historia, pero pues este es como de los que tengo ahí en la lista para leer. Luego está la historia del cerco de Lisboa, que es un revisor encargado de corregir un libro, decide insertar un no en el texto de manera que afirma que los cruzados no ayudaron al rey portugués a la toma de Lisboa, que también no sé si cuenta como una ucronía, sí, eso sí te cuenta como una ucronía, ¿cierto? Sí, pues es que dicen, ay no, Saramago no escribió ciencia ficción, pero sí. De segunda mano, porque ¿Por qué? no cambia la trama del libro, pero cambia la trama que el libro dentro del libro cuenta. Correcto. Ah, como una ucroniception, no sé. Va a ser una exposición solo de ucronías. Ah, sí. Él es el teso de las ucronías, así que en su momento. Super Bowl invitadísimo. Sí, ajá. Y bueno, esa es, sí, él es el teso de las ucronías. Entonces, bueno, está la historia del cerco de Lisboa. Y luego escribe el Evangelio según Jesucristo en el 91, que es como una versión bastante original de la vida del fundador del cristianismo, pues de Cristo. Y bueno, me voy a tener un momentico acá, porque el Evangelio según Jesucristo fue esos libros que no solo marcó la vida como de Saramago, sino que, digamos, en la historia de la literatura tuvo mucho auge y en su momento hay que hablar porque básicamente a este señor le censuraron el libro en Portugal y en otros también, o sea, como es una crítica directamente y pues Saramago era ateo, o sea, así nada que hacer. Pues él, básicamente después de este libro, pues tuvo que, no sé si cuenta como una exiliación, pero él dijo, no, me voy a ir de Portugal a España porque acá me censuraron el libro y mejor dicho, de que no lo tratara. Entonces, pues incluso después de eso, pues él se ganó el Nobel y parte de lo que él hablaba un poco era que, pues, agradecía mucho a la gente del Nobel porque pues a la final no tuvieron en cuenta todo esto que pasó con el Vaticano y pues porque a la final hay una frase que él dice, el Vaticano se escandaliza fácilmente, sobre todo por la gente de fuera. Deberían concentrarse en sus oraciones y dejar a la gente en paz. Básicamente era lo que decía, respeto a los que creen, pero no tengo respeto por la institución. Y el libro básicamente va de eso. Entonces, después de eso, pues él decide irse a Portugal y acá se nota muchísimo de los libros del Evangelio para adelante, se empieza a notar en la literatura de él cómo su influencia religiosa y política está muy marcada, está muchísimo, digamos, en el ensayo sobre la ceguera, sobre la lucidez, el de la caverna también que va a hablar Rapa y bueno, un poco sobre el hombre duplicado, ¿listo? Luego de eso, entonces escribe Ensayo sobre la ceguera, que nuestro amigo Daniel Monge ya hizo una charla sobre eso, que es pues, sobre una epidemia que condena a la ciudad a una ceguera blanca. Y es como de los libros icónicos, muy recomendado para que lo lean. Creo que es de los mejores libros para empezar a Saramago. La verdad, creo que ese es el consenso. Que si uno quiere empezar a leer a Saramago, de verdad podría empezar por ese libro. Luego pasa por todos los nombres, que también ese es otro libro que nadie ha leído y solo él ha leído. Es el único que conozco que ha leído todos los nombres. Es una novela acerca de Don José, un kafkiano burócrata, que al encontrar en el registro civil una fecha de una mujer, se enamora de ella, o sea, no conoce nada, solo su registro civil, y queda perdidamente enamorado y se obsesiona con ella, y la historia va de eso, y no sé de qué más va, tú Stalker, contarás. básicamente. ¿Un qué? Un stalker. Un stalker, sí, básicamente. Entonces el man, pero pues es como rayadito. Luego va a La caverna, que es una novela que parte del mito platónico y critica un poco el consumismo. ¿Listo? Eso ya se lo dejo a Rapa. Y finalmente en el 2002 escribe El hombre duplicado, que es la historia de dos hombres milimétricamente idénticos, o sea, idénticos, no es como gemelos idénticos, sino de verdad dos hombres por aparte que se encuentran. Entonces ya les contaré un poco sobre esto. ¿Listo? Hablemos un poco también sobre su estilo de escritura. Para quienes no han leído Saramago, encontrarse con Saramago es difícil al principio. O sea, yo el primer libro que leí de Saramago fue Ensayo sobre la ceguera y me costó porque él tiene una forma de escribir muy particular. Entonces, algunas de las cosas como particularidades es que el uso de la puntuación es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el uno utiliza unas oraciones largas. O sea, uno puede leer 3 páginas de solo un párrafo. O sea, es solo un párrafo muy largo. Entonces, eso uno dice, uy, no, pero harto porque entonces yo como pauso, yo como, sí. Y no, en realidad no, él utiliza muy bien como todos esos estilos, las comas, los puntos, porque él tiene un estilo particular, y lo pongo en este fragmento,
es que él separa, digamos, la conversación entre dos o más personajes poniendo una coma y una mayúscula. Entonces uno sabe que cambia de personaje cuando hay una coma y una mayúscula y ya sabe uno que está hablando. Esto es algo muy particular en el hombre duplicado y yo, por ejemplo, me tocó cogerlo con pincitas porque hay momentos en los que tú no sabes si está hablando el personaje original o el hombre duplicado. Y entonces creo que eso es intencional en el libro y voy a hablar un poco sobre esto porque en otros libros como Ensayo de la ceguera es fácil entender si, no sé, María está hablando con el esposo o María está hablando con otro. En este creo que es intencional que él no te explique quién está hablando primero, si Tertuliano o está hablando pues el otro personaje, porque precisamente quiere confundirte, ¿sí? Entonces hay que estar súper concentrado a leer la novela porque si no uno se va perdiendo, ¿listo? Entonces pues digamos que a pesar de que esto puede ser confuso al principio porque a mí me costó, es una forma muy bonita de escribir porque él escribe como uno tiene conversaciones, o sea, uno no como que está hablando con alguien, es pausa y sigue hablando, uno habla, y por ejemplo ahorita que yo hablo con costeños es como habla y habla y habla, ¿qué comas ni qué puntos? O sea... Entonces, por ejemplo, cuando Rafa me dice, no, tienes que leer a Saramago, no sé qué, y efectivamente le gusta Saramago porque escribe como costeño, o sea, yo creo que con Saramago hubiera sido... Entonces, no, pero en serio él escribe muy bonito porque siento que también acá marca un poco la posición política porque es como que va en contra de ese estilo muy clásico de escribir de guiones y de puntos que no hace tan legible todo, ¿no? O sea, como que hay un ritmo súper bonito en estar leyendo todo en un párrafo. Hay gente que no está de acuerdo con eso y como que puede ser... O sea, hay posturas, sí. Acá el presente caballero no le gusta eso porque sí, o sea, hay formas que a uno le gusta, a mí personalmente me gustó, porque lo hace muy dinámico, sí, o sea, como que uno se deja guiar por la conversación y a pesar de que hay que estar muy concentrado, creo que es algo que no solo él lo hace porque, no sé, le gusta hacerlo, sino porque su forma de pensar, porque él era anarcocomunista, es como estoy en contra de todas las cosas clásicas, entonces, no sé, tanto en política como su forma como de ir en contra del Estado, del sistema, era yo voy a hacer lo que se me da la gana con mi escritura, y si yo no quiero usar las reglas gramaticales, no las uso y no me importa, ¿listo? Entonces, acá se ve muy marcado esto y pues en realidad en todos los libros, yo no sé si todos los libros están escritos como de esa forma, hasta donde sé no, pero no, me parece que los dos primeros no, pero de ahí para adelante, o sea, como desde el 80 para adelante, todos los libros están escritos así, como en esa forma, y ya fue como... Y de hecho, este señor Harville Secker, que es como un crítico literario, decía, yo lo he intentado porque es aparentemente fácil, pero no es fácil escribir como uno piensa, ¿sí? Porque la velocidad en como uno piensa es muy diferente a la como uno escribe, y él lo logra hacer bastante bien, lo hace bastante fluido, ¿listo? Ahora sí hablemos un poco de su influencia política, que pues él era abiertamente comunista y luego pues se inclinó más hacia el anarcocomunismo. Entonces, cuando se habla, básicamente, contexto, cuando se habla de anarcocomunismo, se hace referencia a una teoría del anarquismo, ¿sí? En donde se tiene como objetivo abolir el Estado. O sea, él creía fervientemente en que el Estado no servía para nada, ¿listo? No cree en la propiedad privada, en el trabajo asalariado y el capitalismo, entonces... es chévere porque estamos en una librería que también cree en eso, ¿no? Es bien anarquista. Y entonces para enfatizar la experiencia colectiva en la búsqueda de la libertad individual. ¿Listo? Entonces esto va a marcar mucho sus libros y se va a ver. O sea, se va a ver incluso desde el libro que ustedes piensen como el más banal de Saramago, Las cositas mínimas, uno ve su influencia política por ese tema del anarcocomunismo. Entonces, él se autodenominaba el comunista hormonal. Y le cayeron un montón por ese tema, porque él sí era de los que no me importa, yo soy comunista y me gusta decir que soy comunista, ¿no? Entonces fue miembro del comunismo desde 1969 en el Partido Comunismo de la Línea Dura de Portugal, ¿sí? Antes de que se fuera a vivir en España. Se postuló en las elecciones locales de Lisboa en el 89 como parte de la coalición por Lisboa y fue elegido concejal. Entonces, el man no solo era escritor, también estaba metido un poco en la política, precisamente pues por sus creencias, pues aportó muchísimo también al partido y fue candidato de la coalición por la Unidad Democrática en todas las elecciones al Parlamento Europeo desde el 89 hasta el 2009, y él se murió en el 2010, 11, sí, casi hasta sus últimos años de vida.
pues hizo parte de esta coalición. Entonces, algo que digamos, él criticaba mucho, o sea, como que influenciaba mucho, era que no necesitaba dejar de ser comunista para ganar el premio Nobel. E incluso dijo que si hubiera tenido que renunciar a sus creencias políticas y renunciar al comunismo y renunciar a sus ideales, hubiera preferido ni siquiera ganar el Nobel. ¿Sí? Afortunadamente, pues esto no se ve influenciado en el momento que lo gana, pero pues eso lo dijo como un día siguiente a que se ganó el Nobel. Entonces de verdad por eso se autodenominaba el comunista hormonal. Además, pues uno no puede dejar de ver este enfoque igualitario en las obras. O sea, de verdad, uno cuando está leyendo las obras, uno siempre, si uno lo piensa de una vez desde el contexto político de Saramago, o sea, yo lo empecé a leer, por ejemplo, con ensayos sobre la ceguera, y hasta que no empecé a leer como qué tuvo que vivir Saramago para pues, escribir todo esto, uno cambia el chip, inmediatamente cambia el chip de cómo está entendiendo uno Saramago. Y esto sí de verdad marca, y es bonito leerlo después de que uno entiende que no solo era ateo, sino que también era anticomunista, y empieza uno a entender muchas de las metáforas, porque otra cosa que tiene Saramago es que él utiliza muchísimas metáforas, y es muy bonito. O sea, en el libro, el del hombre duplicado, la historia se puede contar en 50 páginas, y el libro tiene 400 páginas, tiene 400, ¿no? Literal. Tiene les voy a decir exactamente esa versión que tiene, 407 páginas. La historia se puede contar en 50 páginas. Y el resto de páginas, ¿qué es? Una cantidad de metáforas divinas, o sea, de verdad queda uno y pasan todos los libros, en donde siempre él está enfocado en, no sé, el igualitarismo, el siempre estar criticando al capitalismo, pero algo que también tiene muy chévere es que nunca suena panfletario. Porque hay obras que uno lea y dice como, o sea, puede que yo esté de acuerdo con esto, pero a veces las vainas panfletarias también aburren. Y este señor nunca suena panfletario, a pesar de que pues yo soy estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas, y con el ateísmo y todo, él nunca suena panfletario, ni nunca suena como que te está forzando, como que te está aleccionador, exactamente. Entonces, así tú, por ejemplo, no seas ni ateo, ni seas comunista, vale la pena leerlo, porque incluso para formar criterio propio, me parece que es chévere también estar leyendo cosas que, sí, o sea, como que si uno solo se guía por las cosas políticamente correctas, y ese señor todo el tiempo, incluso está planteando metáforas que son incoherentes, y uno dice, pero es que ese señor como que se está contradiciendo, y al final uno entiende, no se está contradiciendo, es que te está enfrentando como a una verdad también sobre el comunismo, porque incluso también critica cosas del comunismo. Entonces eso es chévere, porque no solo como que se vuelve como pro comunismo, sino él también se está criticando todo el tiempo, y eso se ve mucho en los libros. Entonces digamos que le da un poco como de valor agregado leer los libros de él, no solo por las historias, porque las historias son buenas. A mí en lo personal, digamos, El hombre duplicado, la historia le faltó, pero detrás de toda la historia también hay un montón de cosas que critica, que yo digo, vale la pena leer el libro, ¿sí? La historia, véanse la película y ya, esa es la historia. O sea, si les daba a leer a Saramago, véanse la película y ahí está la historia, con un giro de tuerca al final y ya, ¿listo? Pero realmente las 350 páginas extra del libro es porque de verdad tiene unas metáforas divinas sobre todo este tema, ¿listo? Ahora sí, entonces entremos a hablar un poco sobre el análisis del libro. Entonces, un resumen de la historia. Yo no sé si nos pueden banear en el canal por esto, pero tenía que ponerlo, perdón. Un hombre se encuentra con otro hombre que es milimétricamente igual. Esa es la historia del hombre duplicado. Son la misma persona. Fajardo y... con el cortecito así y toda la vaina, ¿no? Es como... él habla con acento rolo. Sí, obviamente. No, porque él vivió acá un tiempo. ¿Quién, Fajardo? Fajardo vivió en Bogotá Sí, un tiempo. de hecho él vivió... Traidor a la patria, por eso No, pero es que la sede del partido de él queda como finalizando el Parkway, o sea, él vive acá literalmente, entonces es como un, no sé, el caso, no voy a hablar acá de política por ahora.
Entonces, como dato de conocimiento inútil, como para romper el hielo, ¿no? Como cuando uno está en una cita y como, ay, ¿de qué hablo? Voy a dar un rato de random. ¿Sabía usted que la posibilidad de encontrarse a alguien idénticamente igual a usted es 1 en 1.000.000.000? O sea, eso es una vaina muy jodida. Y el mundo tiene, en este momento, 8 billones de personas. O sea, que eso es casi imposible. ¿Cómo? 8 dobles tiene una. Más o menos. Más o menos, pero Me dijeron que no me parecía ningún colombiano. de pronto un chino. Yo creo que como un chino de pronto sí podría... Que nadie en el planeta Tierra se parece a mí. Entonces, bueno, ahora sí hablemos un poco del resumen de la historia y pues acá sí voy a entrar en spoilers. Básicamente la historia va de un profesor de historia, él se llama Tertuliano Máximo Afonso, que un día pues, no sé, como que al principio lo muestran como el man aburrido, está divorciado, vive solo y nada, su vida es el colegio y darle clases a su chino sobre historia, porque el man es historiador. Y un día entonces en una charla con el profesor de matemáticas, porque los de matemáticas estamos chiflados, entonces como que, ay, ¿usted no ve cine? No, es que a mí no me gusta el cine. Ay, pero pues usted de historia, ¿por qué no ve cine? Bueno, recomiéndeme algo. Entonces el profesor de matemáticas le recomienda así como una de esas comedias como el Paseo 6. Entonces, ay, veas el Paseo 6, no me acuerdo de cómo se llama. Quien se amaña no se apaña, algo así es que se llama la película. Entonces, digamos, contexto colombiano, el Paseo 6. Bueno, entonces el man se va, sale de clase, va en esa época al Blockbuster, cuando existía. Blockbuster. Yo alcancé. Alcanzamos a clasificar. Entonces, bueno, se va al Blockbuster de confianza, el de la esquinita, y bueno, saca la película, ¿no? Y se sienta a verla, la ve toda y como que, ay, bueno, sí, no debía hacerle caso al profesor de matemáticas al ver la película, se acuesta y de la nada queda como, ven acá, chan, se va, pone otra vez la película y se da cuenta que hay un personaje secundario que es idénticamente igualito a él, igualito, o sea, no es como cuando, no sé, como que te dice, ay, tú te pareces a Jennifer Lawrence, ay, ya quisiera yo parecerme a Jennifer Lawrence, no, de verdad igualito, tan raro. Entonces el man se queda pensando como, bueno, ¿y qué pasó? Y entonces le dice al de matemáticas, hey, ¿usted por qué me recomendó la película? Ah, ya se dio cuenta que hay un personaje que es igualito a usted. Entonces, pero, ¿cómo así que usted sabía que había un personaje igualito a mí? No me había dicho. El man va y busca más películas, se pone a ver más películas y se pone a hacer una lista de los personajes secundarios, a empezar a buscarlo. Y la mitad, como no ni siquiera la mitad, es como el 70% del libro, es el man buscando al otro personaje. ¿Cómo se llama? Porque yo quiero saber cómo se llama y quiero hablar con él. Oiga, usted es igualito a mí, marica, o sea, eso es un acontecimiento. Entonces, bueno, después de eso, él se le encuentra, o sea, encuentra el nombre, un nombre seudónimo, que eso también va a ser muy importante en el libro, porque es como un Saramago Inception, en donde incluso el personaje que es igualito a él utiliza un seudónimo y nunca utiliza el nombre original de él. Entonces, bueno, lo encuentra y yo no sé qué, y un día encuentra el teléfono, manda una carta como a la productora diciendo, hey, yo quiero contactarme con ese señor, obviamente no le dice por qué, y lo hace mediante la novia, la novia que era como más el arrocito en bajo, sí. Eso era un arrocito en bajo. Y entonces, bueno, a la final llega, le marca a la esposa y la esposa le dice, hey, no me jodas la vida porque me estás llamando como a esta hora y yo no sé qué. No, es que yo necesito contactarme con Daniel, yo no sé qué. Deja de joderme la vida porque me estás hablando así. Y entonces ahí se da cuenta ella, como usted habla igual a mi esposo. Una vuelta de tuerco así como empiezan a pasar un montón de cosas, se encuentran a la final y pues no sé si contar el fin de mentiras. Sí, hagámosle, eso ya. ¿Se cuenta que es que ya. tuvo que venir con la tarea hecha? ¿Cierto? Sí, ya. Bueno, Culpa de una no es, el libro no salió el año pasado. Entonces, al final, como que, bueno, se encuentran en una casa, el otro señor, Antonio, claro, que es el doble de él, le dice como, hey, veámonos en esta casa porque yo quiero, evidentemente, saber si usted es igual a mí. Y se desnudan y todo. Sí, como, no, marica, o sea, como así, sí, usted es igual a mí, la cicatriz acá. Entonces, bueno, se encuentran y ya el man dice, bueno, ya logré mi cometido, me largo, sí, Tertuliano. Y el otro queda rayado, y queda rayado, y queda rayado, y queda rayado, y dice como,
este man me acaba de dañar la vida así como de la nada, y ahora se vuelve una persecución al revés. Ya Tertuliano dijo, yo me quiero zafar de eso, le cuenta a la mamá y la mamá le dice como, ya, olvídese de eso. Y pues obviamente también le cuenta a toda la mamá como, ¿cómo así que yo tengo un hermano gemelo? No, obviamente no es un hermano gemelo, yo parí uno, entonces es una coincidencia. Y la vuelta de tuerca es cuando empieza la persecución al revés, él le llega a la casa y le dice, yo me quiero comer a su mujer. ¿Qué? Yo me comí a su mujer, no mentiras, no, que se quería comer a la mujer. Entonces, pues nada, el man llega con arma y todo, o sea, como que lo amenaza, deme su ropa, yo no sé qué, y me voy a ir a llevar a su mujer a una casa y ya. Sí, porque el man estaba como rayado, el otro también queda como, hey, ¿qué pasó acá? Y se va para la casa de la esposa, que el otro sí tiene esposa, y se va para la esposa, y entonces, felices los cuatro. Y ya, eso es como el final, o sea, esa es como la historia general del libro. Al final, cuando se están devolviendo ellos, ella se da cuenta que él no era por un detalle súper hermoso del libro, que es como, uff, marica, el doble de él, que es Antonio, tenía una marca del anillo, cuando el verdadero, el tertuliano, no tenía, porque él estaba divorciado hace mucho tiempo. Ella se da cuenta que no es el verdadero y pues obviamente se empieza a rayar, como así que yo estoy con alguien que es igual a Tertuliano, pero no es, lo que sea. Y cuando se están devolviendo, están peleando, tienen un accidente y mueren los dos. Y entonces, ¿quién queda? Tertuliano, simulando que es Antonio, y pues queda la esposa de él. Obviamente, pues, ahí pasan un montón, pues, como de cosas. Las últimas 100 páginas es él diciéndolo como, ¿qué hago? O sea, no sé si volver a mi vida, no sé si decir, hey, no, el que se murió no fue Tertuliano, sino fue Antonio. Le dice a la mamá, hey, no, yo estoy vivo, yo estoy bien, pero ¿qué hago? No, pues ya simule su vida con esa nueva señora y pues ya lo que fue. Y digamos que, pues a la final, es como un poquito como contradictorio también todo el libro, siento que el final le faltó un poquito más, pero bueno, esa es la historia, a grandes rasgos. Entonces, acá hay algo muy importante dentro del libro, y es que parte de la primera mitad del libro es un reconocimiento y cuestionamiento del yo, ¿no? Como cuando yo me encuentro con alguien que es igual a mí, ¿qué me hace diferente a ese? ¿Qué me hace diferente a los otros? ¿Sí? Y no es el ADN, no es llamarse Tertuliano Máximo Afonso, porque el libro empieza como, su nombre particular tiene 3, y en todo el libro te está diciendo se llama Tertuliano Máximo Afonso. O sea, nunca te dicen Tertuliano, nunca te dicen, siempre son los 3, para marcar que hay como que uno siempre piensa que la identidad es el nombre, ¿no? Y entonces uno dice, ¿quién es? Ah, no, yo soy Mónica Tatiana. No, usted se llama así, pero usted no es Mónica Tatiana. ¿Quién es usted? Y toda parte del libro es esa reflexión sobre cómo yo me estoy pensando en el reconocimiento, o sea, como un cuestionamiento de quién soy yo, ¿no? Entonces ahí empieza la crisis existencial, como, y bueno, ¿yo cómo me defino? No, pues estudié estadística, no, pero es que también hay mucha gente que estudia estadística. No, me gusta la ciencia ficción, no, pero es que también hay estadísticos que les gusta la ciencia ficción, ¿no? Entonces como esa necesidad de sentirme diferente al otro cuando me doy cuenta que hay alguien igualito a mí, ¿sí? Entonces, digamos que es interesante como todas las metáforas que él utiliza para que uno se empiece a replantear cómo se está pensando uno, o sea, como uno mismo, ¿no? La versión que uno tiene uno mismo frente a la versión que tienen los otros sobre uno mismo. Y eso es una vaina súper interesante en el libro. Además está también la construcción de la identidad, ¿no? Porque uno piensa que como que, no sé, mis gustos y lo que estudié y lo que hice es como mi construcción sobre eso, pero a la final uno está también construido, y acá él hace una frase como súper chistosa sobre la sociología, que dice como, la sociología está hecha para pensar sobre las comunidades, pero a la final no llega a eso. Y empieza a cuestionarse sobre el tema del sentido común. Entonces, acá el sentido común, ya más adelante lo veré, pero el sentido común es un personaje también, y es alguien con el que él tiene conversaciones. Y hay una frase que también me parece súper chévere, que dice, no, es que el sentido común, uno piensa el sentido común como que, ay, es que la gente es muy burra porque no tiene sentido común, pero el sentido común termina siendo una construcción social, ¿no? Ya suena socióloga, pero es una construcción social, ¿cierto? Y nosotros estamos, digamos, nuestra cultura y nuestra construcción de la identidad también está marcada mucho por eso, por la cultura y por la noción del sentido común. Para nosotros incluso hay cosas del sentido común que son totalmente diferentes, no sé, a culturas orientales o a culturas
Y sí, o sea, como que eso uno lo piensa como, no, pues es que el sentido común, pero el sentido común no existe, o sea, fue construido por nosotros y sigue siendo construido por nosotros, y eso también lo hace como digamos, interesante en la medida que él no se piensa solo como él mismo, sino como yo, cómo me desenvuelvo en un contexto, en mi contexto, siendo profesor, siendo lo que sea. Que suena un poquito lo que tú hablabas de cómo Saramago muestra que hay gente que cree que las instituciones sociales existen. De igual manera que el sentido común acá es como que hay gente que se rige por el sentido común, y eso es un sistema de valores que todos nos pusimos de acuerdo y donde dijimos, no, todo se tiene que hacer así, igual que las instituciones sociales en el ensayo sobre la ceguera, básicamente. Sí, y eso se sigue marcando en otros libros. Entonces, por ejemplo, él dice, hay una reflexión súper chévere, que él dice, es que el sentido común es un capítulo de un libro de estadística, porque la estadística está regida por reglas comunes, ¿sí? Y siempre, soy estadística, entonces es como, a mí me encantó eso, es como que, sí, estadística en un libro, yes. No, pero en serio, él dice, eso es un capítulo de un libro de historia, pero que trata de estadística. La estadística está regida por reglas como que tratan de generalizar, pero pues uno sabe que no puede generalizar absolutamente todo, es imposible generalizar. Entonces él dice, esto también hace parte de la construcción de la identidad, porque nosotros estamos regidos por esas reglas que muchas veces incluso son impuestas, ¿no? Y que uno a veces no se plantea, pero pues esto está marcado en todo contexto, o sea, en cómo uno se viste, en cómo uno habla, en cómo uno se relaciona, todo, absolutamente todo. Y eso hace parte de la construcción de la identidad, según Saramago. También hay un cuestionamiento sobre eso, un cuestionamiento fuerte en la medida en que él dice la sociedad, querido amigo, tal como la humanidad, es una abstracción, ¿no? Entonces, en la medida que él dice como, él compara la sociedad con la matemática, él dice la sociedad también es como la matemática en la medida que hay una abstracción, ¿no? Porque uno lo que está haciendo es que, pues, está generalizando muchas cosas, pero a la medida que uno lo va generalizando, pues, obvia muchas cosas, ¿sí? O sea, las obvia y simplemente las pasa porque la vida es así y ya, y uno nunca se cuestiona eso. Y en la medida que él, a medida del libro, se va cuestionando como, bueno, ¿quién soy yo? ¿Y por qué llegué a estudiar historia? ¿Y por qué no me interesa esto? ¿Y por qué en este momento estoy leyendo este libro de, no sé, la historia de Mesopotamia? ¿Y por qué me divorcié y todo eso? Entonces se va hacia atrás. Y hay una cosa súper chévere en el libro, que después de leerlo me quedé pensando, y es que él dice, la historia no debería ser contada de atrás para adelante, la historia debería estar contada desde el presente hacia atrás. Porque a medida que uno se vaya entendiendo en este momento, uno va entendiendo su pasado. Y digamos que parte del libro, digamos la historia, como de cosas que no se desarrollaron, porque eso sí, él cuenta un montón de cosas que nunca se desarrollan y personajes que tampoco nunca se desarrollan, pero deja la idea ahí, ¿no? Deja como el alfiler y como que tome la bomba y me voy. Y uno se queda como, nunca había pensado en eso. Entonces, él dice como la historia no solo, la historia general, ¿no? O sea, como la historia de Colombia, imagínense ustedes contarles a alguien, a un niño, que tengo que explicar por allá los inicios de, no sé, la guerrilla y después del paramilitarismo y todo eso. Entonces uno siempre se remonta hacia atrás. ¿Qué pasaría si uno empieza a pensar la historia del presente hacia atrás? Y cómo entendemos nosotros no solo la historia general, sino la de nosotros mismos. ¿Qué me hizo llegar acá a este momento? Y él todo el tiempo se lo está planteando en el libro. Y también está pues el poder del otro. Y digamos acá en este momento el otro es ese hombre duplicado que es totalmente diferente a él. Porque este es el actor, el que tiene la esposa y que tiene la vida perfecta y que se supone que está como muy feliz con su vida y el que sí tiene amigos y el que sí. Mientras que él es como, al principio lo muestran como el man reaburrido, que nunca hace nada, que no le gusta películas, que no le gusta salir, como, ¿sí? Entonces, la última parte del libro habla un poco sobre pues ese tema de la muerte, o sea, como que él se empieza a cuestionar, ¿será que yo la maté? ¿Y será que yo en realidad no era como tan buena como pensaba y tan aburrido como pensaba? Porque si no se hubiera dado todo eso, él ya no hubiera muerto, porque al final el giro de tuerca es que él sí termina supuestamente enamorado de ella, ¿no? Es como que la utiliza un montón para unas cosas y al final es como, ay, sí me enamoré, y tal, se muere, el clásico final hollywoodense. Pero él empieza como a pensar esto de, ¿será que en realidad yo sí era tan buena como pensaba? ¿O terminé siendo igual de malo como a él? Entonces,
digamos, empieza a plantearse con una frase súper bonita que dice como, cualquier persona común es única, verdaderamente única, ¿sí? Y al final del libro como que él entiende que en realidad la construcción de esa identidad también está dada por una cadena de sucesos, de decisiones. Y él también piensa un poco como cómo es que nosotros tomamos decisiones y por qué el sentido común a veces no es la mejor opción para tomar decisiones. Él se cuestiona todo esto en el libro y al final termina como se dice que solo se odia a otro quien a sí mismo se odia. Pero el peor de todos los odios debe ser el que incita a no soportar la igualdad del otro y probablemente será todavía peor si esa igualdad llega alguna vez a ser absoluta, ¿sí? Entonces, este poder del otro sobre la identidad de todos, como que marca un poco como la evolución del personaje, que también es súper bonito verlo, porque él empieza siendo como se autosabotea desde un principio del libro y al final empieza a entender un poco de cosas por este choque se le murió básicamente la mujer de su vida, si es que se le puede decir así. Y también está la idea del doble en general y pues de la muerte de este doble. Entonces, Mark Fisher tiene una cita que me parece súper chévere en Lo raro y en lo espeluznante. Este es un libro que trata básicamente de este, no sé si se puede llamar como subgénero entre la ficción especulativa, el terror y todo esto, que es una serie de ensayos. Y él comienza, digamos, en su prólogo diciendo, el ensayo sobre lo unheimlich, que es como la mezcla entre lo raro y lo espeluznante, ha tenido una gran influencia en el estudio de la narrativa de terror y ciencia ficción. Y no es la primera vez, o sea, Saramago no es el primero que escribe sobre los doppelgangers. Sí, se me traba la lengua. Entonces él dice, la repetición y el doble es otra pareja siniestra que se duplica y se repite a sí misma y que parece estar en el centro de todos los fenómenos siniestros que Freud identifica. Yo no he leído la primera historia sobre los dobles que como que, ay, te conocí, hay mucho gusto, seamos amigos, fin. No, siempre es como que la vuelta de tuerca. ¿Tú conoces uno? El Príncipe y el Mendigo. A ver, ¿cuál? El Príncipe y el Mendigo. Sí, yo Ah, tengo bueno, sí, no, pero... Yo tengo otra, juego de conmigo. Y yo iba a decir cómo De hecho, o sea, tengo otra referencia. Me acabo de acordar de una que va de eso. Esas dos, que es Barbie, la princesa y la plebeya. Sí, esa era la que yo iba a decir. Yo crecí con esas películas, sí, con las películas de Barbie. Antes de leer ciencia ficción yo veía las películas de Barbie. Sí. Entonces, esa es una idea pues que no es original de Saramago, o sea, ya hay gente que ha escrito sobre los doppelgangers, pero pues obviamente él lo trae un poquito como a esa época contemporánea, si se puede decir, contemporáneo 2002. No, mentira, sí, ya es contemporáneo. Para cierta gente ya no, pero... Pues ya está, si había blockbuster, yo no creo que ya sea tan contemporáneo. Si el tipo se demora días en encontrar un actor es porque no había IMDb. No, en la película es como la encontró mañana. En esta se demora como un mes buscando al actor, al dichoso actor. Sí, Porque no había IMDb. Exactamente. No existía Google. Google ya existía tampoco. Wikipedia no, pero en 5 minutos hacemos tómbola. Yo creo que ya, porque ahorita va a hablar los personajes, sí. Entonces, Ahora sí, así le tocó. No, pero es que qué manera. Póngase frente a la cámara. Espera, sí, si me dejo acá. Es que toca decirle como de mamá, mijito. Listo, no, ya, ahí, acá, o sea, estoy donde tú estabas y dice que me estoy viendo. Perfecto. Porque la vida es una tómbola, tómbola. Cada vez que nosotros nos reunimos en la valija de fuego, jugamos la tómbola. Cada persona, y nunca sé explicarla. Yo siempre me voy a explicarla porque yo nunca puedo, porque me pongo a hablar de otras cosas y al final no hablo de la tómbola. Y me parece una cosa mal, pero volviendo al tema. ¡La tómbola! Entonces la idea es que en un saco nuestra querida Tamara reúne sus contribuciones, la contribución es de 10.000 pesitos. Todo eso va a un solo saco, una sola bola de dinero que después será intercambiada por un bello bono de regalo. Entonces, para que vean el negocio, ustedes ponen 10.000 pesos. El negocio. Se persignan varias veces, el que más se persigne tiene más posibilidades de ganar.
Y la persona que gana sale con un bono de libros buenísimo porque después viene uno y con los baratos precios de la valija de fuego uno alcanza a comprarse 3, 4 libros con el dinero de la tómbola. Entre más pongan dinero, Pues más grande menos es el posibilidades bono. tiene de ganar. Pero si ganan, pueden comprar más libros. ¿Sí? Un día yo jugué a la tómbola porque solo éramos 3 personas y me la gané yo y eran 30.000 pesos. Fue aburridísimo. Ay, pero te la ganaste Pero la la charla semana pasada me la gané y pasada. eran 100 lucrecias que me gané para comprar libros con una inversión de 10.000 pesos. Dígame si el negocio no funciona en sus cabezas. Entonces, nos vamos a tomar 10 minutos de descanso para jugar la tómbola y Tam le recibe su dinero. Sam es la cajera y Pilar la ayudante. Yo voy a pausar la grabación. Nos vemos ahorita entre la cámara. Pausa. Esa potecuda. Listo, ganadora. ¿Estaba jugosa la tómbola? 13. El mío fue el último papelito. Uf, siempre, 130. siempre. Uf, jugosísima. Jugosísima. Listo. Medio libro de impedimentos. Sí, como... Sí, marica. Los de pasta dura como 15 páginas, marica, alcanzan a pagar. Listo. Bueno, continuando, antes de que nos saquen por acá, entonces hablemos de los personajes rápidamente. Esos son como los personajes a grandes rasgos. Hay uno del que hablaré al final, que no es un personaje físico. Entonces está Tertuliano, pues que es nuestro personaje principal. Antonio, claro, que primero Tertuliano llega a Daniel Santa Clara y luego se da cuenta que es Antonio mediante la esposa. María Paz es la novia de Tertuliano, novia Rosito en bajo, no sé cómo se le llama esa vaina. Elena es la esposa de Antonio y Carolina, que es la mamá. ¿Por qué pongo NN? Y esta es una cosa que me raya un poquito de Saramago, porque él nunca les pone apellidos a los personajes femeninos. O sea, los personajes femeninos es como, usted sirve para algo, para un objetivo en el libro, pero usted no es un personaje. Y a lo mucho, Tertuliano tiene como ciertas conversaciones como con María Paz, pero incluso María Paz en el mismo libro dice como, es que yo soy un objetivo para ti. Cuando le está pidiendo el favor de la carta es como, tú me estás utilizando para esto y pues todo bien, pero no me involucres sentimentalmente. Y él cuestiona un montón esas cosas en el libro, pero Saramago nunca le pone apellidos a los personajes. O yo no sé si en todos los libros, pero los que yo he investigado y he visto, nunca le pone apellidos a los personajes de las mujeres. Entonces es como que a veces se va como de machito, ¿no? Pero bueno, Saramago, esa época... ¿Cómo? Era el siglo XX, sí, la excusa de, ¿no? Era el siglo XX. Sí, Saramago, si hubiera hecho eso ahorita, y con esta, ¿cómo es que se llama esa regla que hay sobre las mujeres? El test de... Bechdel. ¿De qué? Bechdel. ¿Bechdel? Bechdel. Que es este test en donde, por ejemplo, alguien se sienta a leer un libro y dice, si no hay conversaciones entre dos mujeres, si las mujeres... Ajá. Tiene que estar las dos mujeres y que la conversación no sea sobre un hombre y toda la vaina. No, pues los libros de Saramago, descartados todos porque de verdad son un objetivo, son más como un objeto que un personaje en los libros, pero pues bueno. Entonces, Tertuliano, resumen, profesor de historia, divorciado, vive sola y no le gusta el cine. O sea, desde un principio dice, no, a mí no me interesa el cine y pues le hago caso como para ocupar mi mente en otra cosa, pero no le gusta. El asunto es que algo muy interesante en el libro, que es lo que yo les mencionaba, que Saramago siempre pone los 3 nombres, no solo para el hecho de que no te confundas de quién está hablando, porque obviamente uno se tiende a confundir, sino porque él siempre se está cuestionando sobre el nombre de Tertuliano Máximo Afonso, porque es curioso, porque él a sí mismo se está juzgando todo el tiempo de como su personaje, incluso de la rareza de su nombre y la rareza de cómo es él mismo. Entonces, digamos que hay estudio como de la semiótica de los nombres en Saramago que encontré como investigando sobre todo eso, y es que él pone los nombres por algo en específico. O sea, de hecho Tertuliano, y ya hablando como con gente sobre el libro, o sea, Tertuliano, tertulia, literalmente el personaje es la mitad del libro, el 80% del libro es la tertulia de él, hablándose a sí mismo, hablándose al sentido común, cuestionándose sobre un montón de cosas.
Entonces él todo el tiempo obviamente se está cuestionando, está echando tertulias sobre todas estas cuestiones que les menciono. Luego está Antonio Claro, que es todo lo contrario, ¿no? El actor, el casado, el que tiene seudónimo para sus películas porque es una diva y sí, a veces como medio diva en el libro. Entonces, pues es en efecto como el gemelo idéntico de Tertuliano, que es como la versión, si Tertuliano fuera, no sé, como la versión interesante de él. Y pues digamos que incluso entre Daniel Santa Clara, o sea, es chistoso porque el apellido de él es como Santa Clara, ¿no? O sea, como ponerle el Santa con guión algo ya me hace interesante, a pesar de que Clara pues es el mismo apellido de Claro. Y eso es intencional, no es como que, ay, ¿de qué escribió? Bueno, escribí este tema, ¿y qué nombre? Ay, el nombre Antonio me gusta, no. Saramago pone los nombres por algo. Entonces, es chévere como darse cuenta cuando uno se empieza a leer como un poco de análisis sobre el libro, y eso no solo pasa en esto. Pasa, por ejemplo, en el ensayo sobre la ceguera, por algo los personajes no tienen nombre. O sea, en el ensayo sobre la ceguera es la mujer del médico, o es el médico, o es sí, pero nunca tienen nombre, y esto es intencional en el libro. Acá, claro, ya no estamos ciegos, le podemos poner nombres, pero incluso es intencional este juego de yo tengo un seudónimo, el Saramago Inception, porque es como Daniel Santa Clara haciendo de Antonio Claro y haciendo de, entonces es como un juego todo el tiempo de ese juego entre ir cambiando nombres, para también confundirlo a uno. Porque hay conversaciones entre Antonio Claro y Tertuliano que uno no se da cuenta, o sea, como que empieza a leer y espere, ¿quién habló primero? ¿Quién habló después? Y después uno se da cuenta, no, es que esto es intencional. O sea, él todo el tiempo está tratando de confundirte no solo para probarte que estás concentrado, sino porque uno se da cuenta que en realidad no son tan diferentes, a pesar de que uno es actor y el otro es profesor de historia, que puede uno pensar que son dos cosas distintas, pero lo hace intencional, para que tú te des cuenta como, no, en realidad la diferencia ni siquiera está tanto en lo físico, sino que también hay cosas de como en el análisis de cómo uno ve la estructura de las frases, uno se pierde precisamente porque él está jugando como, y ahora si Antonio habla como Tertuliano y si Tertuliano habla como Antonio, ¿qué pasaría? ¿Será posible, aquí yo inventando teorías de conspiración, que Saramago haya hecho este libro para mamarles gallo a los que le critican que sus diálogos confunden? Yo creo que sí. No, este man era, o sea, si hubiera tenido Twitter, ese sería el que escribe tweets. La Carolina Sanín, marica, la Carolina Sanín de esa época. Como voy a escribir algo por generar polémica. Saramago, yo estoy segura que sí, porque de verdad se nota que es intencional. O sea, como que me tocó releer varias veces los diálogos para entender quién era quién, pero yo dije, pues sigo leyendo más bien porque él me quiere confundir, yo no me va a dejar confundir, pero él te quiere confundir todo el tiempo. Yo creo que también con esa dinámica de me vale las reglas todo, ¿no? Porque, digamos, uno lee guiones o no sé, lee conversaciones en un cuento, en un libro normal, y él dice, bla, 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 dijo esto, y bla, 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 continuó con esto, y bla, bla, bla. No, él nunca te especifica si empezó Tertuliano, si empezó Antonio, es totalmente intencional, porque antisistema siempre. Entonces, hasta en su narrativa lo dice. Los personajes femeninos, como les decía, pues no tienen apellidos. Y hay una frase que dice, precisamente María Paz, dice, ahí mi nombre no ha sido más que una máscara, ¿sí? Porque para él, las mujeres, y digamos en general, como que él también se cuestiona eso en el libro. O sea, en el libro se da uno cuenta que el machito a veces que se le sale también es intencional, y hay frases en donde él también se está criticando eso. La máscara de tu nombre y es la máscara de ti, ¿sí? Porque él utiliza a María Paz como un medio para llegar a Antonio, porque obviamente no es como, ay, hola, soy tu doble. No, pues obviamente tiene que hacerlo como más, y obviamente el suspenso, ¿no? Porque si no, pues la historia se terminaría en un capítulo de Los Simpsons de 20 minutos. Entonces, es intencional. También con Elena, pues digamos que el personaje de Elena básicamente sirve como un poquito como excusa de Antonio, como para decir, estoy aburrida de mi vida, quiero ir a comerme la mujer del otro, porque pues la mujer del otro sí están como en una relación así como abierta y todo lo que sea, pero sigue siendo también un personaje, y como ese personaje que hace ver a Antonio como el que le gusta como no sé, la familia clásica, que yo tengo esposa y que yo no sé qué, como el correcto, ¿no? O sea, como que yo estoy haciendo las cosas bien porque tengo esposa, porque tengo trabajo, porque gano mucho, y Elena sigue siendo una excusa, ¿sí?
Y también está Carolina, que Carolina es la figura de la mamá, que es esa figura siempre como que me parece chévere, que es como la mamá diciéndole, hey, no, o sea, deja de rayarte el coco con eso, o sea, es una casualidad, ya no le eches más mente a eso, y también confía como que es simplemente una casualidad, no es como que la vida, mejor dicho, quiere cambiarte por eso, ya, simplemente te encontraste con alguien igual a ti, pero sigue con tu vida está bien así, ¿no? Entonces como que empieza a enfrentarse, el personaje de las mamás me parece curioso casi siempre en los libros, en general, que está ahí como para enfrentarte a algo, ¿no? No es como que el personaje que le acolita todo, sino como que la mamá es como, hey, lo que estás haciendo está mal, hey, lo que estás haciendo. Entonces Carolina se vuelve como en ese personaje en el que él confía, pues que al final pues él confía mucho, pero pues también el que le está haciendo caer en cuenta que está haciendo demasiado drama con todo esto, que al final me parece que sea un drama, pues sería muy raro encontrarme a alguien idénticamente a mí. Entonces, bueno, digamos que Saramago plantea esa vacuidad del nombre, o sea, como eso de que uno piense que uno es el nombre. El nombre a la final no podría llamarme Mónica Tatiana, sino Laura Valentina, y no sé si el nombre de Laura Valentina también estaría acá o estaría, no sé, tomando pola en otro lado. O sea, él se plantea así, el nombre realmente influye en cómo tú te construyes como persona, y él, digamos que eso no solo se ve en este libro, sino también un poco en el ensayo sobre la ceguera es clave, porque allá los personajes no tienen nombres, y igual sigue siendo la mujer del médico y sigue teniendo una identidad y uno sabe quién es cada quien. En Dime. todos los nombres se ve muchísimo. Sí, pues yo imagino que por eso se llama todos los nombres. Tanto lo de la construcción de la identidad, como el cuestionamiento del yo, como el nombre como máscara, todos estos temas también están tratados en todos los nombres, porque, bueno, pues el protagonista es Don José, el trabajador de oficina que ha trabajado 50 años en la misma empresa, en el archivo, en la registraduría, patatín, patatán, y es una persona que lleva una vida solitaria, no tiene amigos, no tiene a nadie, y digamos que todo el tiempo está en su trabajo organizando archivando, pero cuando él encuentra el nombre, bueno, o la información, lo que sea, de la mujer desconocida, como que algo en él cambia, como que es parecido a este libro de la búsqueda del otro, cuando Tertuliano empieza a buscar a su doble, es parecido a como el señor José busca a la mujer desconocida, y el libro es la búsqueda, el man intentando por todos los medios buscarla, y digamos que en ese proceso empieza como a conocer cosas de sí mismo que antes no sabía, empieza como a romper las reglas de la institución burocrática que lo tiene así todo el tiempo, y empieza también como a, en cierto modo, crecer como personaje a partir de eso. No, y a mí, ¿sabes qué me parece súper chévere de esto? Que uno a veces siempre piensa como plantear la postura política como, o sea, si yo tengo una postura política, entonces está dado por, no sé, salgo a marchas o salgo a lo que sea, y él dice, no, o sea, no necesariamente mi postura política tiene que ser ir a, no sé, hacer algo netamente en un partido, sino que yo digo, yo quiero romper las reglas en lo que sé, ¿no? Que mi medio es cómo escribo. Entonces, no sé, si yo, por ejemplo, se me ocurre como, bueno, yo estudio estadística, lo que sea, pues yo quiero ir contra el sistema, entonces me voy a dedicar a hacer periodismo de datos, por ejemplo, que es algo bastante chévere, que me parece que es como, la estadística es muy chistoso porque cuando yo hablaba con el decano en algún momento, yo le decía, es que no, a mí me raya como que el enfoque siempre de eso se hace a los bancos, es a las finanzas, y a mí me aburre eso, yo no quiero estudiar estadística para eso. Me dice, pero usted estudia la carrera más capitalista del mundo, o sea, la estadística se creó para generar plata. Y yo, pero no tiene que ser así, y luego entonces con el periodismo de datos es como sí, o sea, y él lo hace con lo que sabe, que es escribir. Entonces rompe las reglas, rompe todo esto ahorita se da mucho como con eso del lenguaje inclusivo, ¿no? Como que los señoros, ay, es que utilizó mayoras, y ¿cómo fue que dijo Francia? Mayores y mayoras, y entonces toda la gente como que, ay, dijo mayoras, no sabe hablar. Eso es intencional, o sea, y él también lo hace intencional. Si él no pone puntos y guiones y todo, es porque él quiere ir como contra el sistema, pero mediante lo que sabe que es escribir, básicamente. Eso del nombre asociado a la persona siempre ha sido como curioso. Alguna vez yo leí en internet de un experimento que hicieron con unos niños, que a un grupo de niños le preguntaron ¿en dónde está tu nombre? Y los niños pensaron y dieron respuestas, por ejemplo, no, es que tu nombre está en la boca porque tú lo pronuncias. Y ay, qué bonito. No, lo que pasa es que tu nombre está en el cerebro, porque cuando tú pierdes la memoria, a ti se te olvida tu nombre. O sea, el nombre tuyo tiene que estar ahí guardado. Sí. Otros qué decían, bonito. otros decían, no, es que el nombre está fuera de ti, porque en qué parte del cuerpo tú puedes guardar tu palabra, por ejemplo. Ajá. Entonces, eso siempre ha sido como chévere de asociar exactamente qué parte de tu identidad es tu nombre y en dónde está. Ajá. Sí, está chévere.
Ok, aquí también armando teorías conspiratorias. Es que el nombre de Tertuliano me pareció un nombre muy romano, porque los romanos tenían un prenomen, un nomen y un cognomen, Ajá. y estaba siempre dividido en esos tres, y el nomen era el de la gens, que era como la rama patricia, Sí. y el cognomen era también como de la estirpe a la que pertenecían, que eran dos cosas distintas, como Publio O sea, Cornelio Escipión o Tito es Flavio sí. Domiciano, eran de la dinastía Flavia, de la dinastía Cornelia. Y esos nombres, con relación a lo que trata el libro, la dinastía y la estirpe siempre era la misma. Entonces ellos se llamaban igual que los abuelos, igual que los papás, Sí. lo único que cambiaba era el prenomen. Y toda su vida se definía por eso. La vida de, por ejemplo, la vida de Publio Cornelio Escipión se definió Porque él se llamaba... tenía que ser igual a sus padres y tenía que ser igual a su abuelo, y todo eso venía determinado por ese nombre. Entonces me pareciera como que Como que es hecho de que el nombre intencional, del sí. personaje fuera así. Es como él no es un individuo, pertenece también como a una estirpe o a una rama de la cual él no se puede individualizar y termina siendo como no, Sí. ese personaje en sí mismo no existiría. Como que impuesto por... Exactamente. Exacto, sí, sí. Y como es profesor de historia tendría mucho sentido. Un profesor de historia escrito por un anarcocomunista. Sí. Tiene todo, tiene todo el sentido. Hay un toque antiinstitucional. ¿Tiene qué? Hay un toque antiinstitucional. O sea, también pensar que la historia como tal también es una narración, que es algo que Sí. en el libro está muy bonito presente todo el tiempo. Sí, exactamente. Y que esta narración se convierte en otras pequeñas historias Ajá. que están dadas por instituciones. Sí, Y a el la nombre final. es muy institucional. Eso me pareció muy. Sí. Perdón, me metí. No, esa es la intención, que sea ahí como debate. Entonces, no, o sea, cada uno puede seguir hablando sobre el tema de los nombres y de hecho hay un ensayo en el que analizan todo el tema de los nombres de todos los libros de Saramago y uno se va empezando a dar cuenta de un montón de cosas como que todo lo que él pone de verdad es intencional, está muy bien pensado, o sea, él no pone las cosas como porque me gustó el nombre Antonio, claro, sino por algo específicamente. A pesar de que eso, por ejemplo, de las dinastías, a mí me parece curioso que a Carolina, que es la mamá, nunca, y de hecho la nombran una vez, o sea, yo decía, en todo el libro como que la menciona la mamá y la madre y lo que sea, y hasta el final dicen, se llama Carolina, y yo como, pero a Carolina nunca le dan el apellido, entonces hasta la mamá, que se supone que es como que viene ni siquiera le pone un apellido, entonces como que marcar un poco también A ese... las hijas les ponían como nombre, como primer nombre, el nombre de la gente. Ajá. Una hija de Publio Cornelio Escipión se llamaba Cornelio, Y ya. era Cornelio. No. Probablemente entonces Carolina, no sé cómo se llamaba. Entonces sí, esto da para hablar y el nombre como máscara, ¿no? Que es como un poco pensar el nombre, el cambiarse el nombre y también el juego que hay entre el nombre que yo me pongo como actor y la personalidad que puedo hacer allá, pero como realmente, entre comillas, soy llamándome Antonio Claro, ¿no? Como esa dualidad todo el tiempo de si yo me llamo Mónica, yo chanceo mucho eso, por ejemplo, con Carlos, o sea, Mónica es la rígida, la de estadística, y Tatiana es como, ay, ya me vale verga todo, ¿no? Entonces uno como que siempre está, y es chistoso porque le ponen a uno dos nombres, ¿no? Nunca se han pensado por qué me ponen dos nombres, los gringos tratan de no hacer eso, casi siempre tienen un nombre, pero a nosotros siempre nos ponen dos nombres, incluso hasta tres. He conocido Juan, Sebastián, yo no sé qué, y es como, ¿por qué le pones tres nombres con uno es suficiente? Pero bueno, él se cuestiona un montón todo esto, y pues me parece curioso en los personajes femeninos que no les ponen ni siquiera un apellido, o sea, mujeres son pa una cosa. Y el último, que creo que es lo que más le rescato en este libro a Saramago, es esa cuestión del sentido común. El sentido común acá es un personaje. O sea, no es como que es un tema, no es un tema que yo hablo del sentido común, sino él de verdad se sienta en el carro a hablar con el sentido común. Y dice, es que usted me hizo tomar malas decisiones. Si el sentido común es, ¿por qué me echa la culpa a mí si yo estoy creado por ustedes? O sea, a mí no me eche la culpa es suya de cómo toma las decisiones. Entonces, es chistoso porque, claro, uno siempre piensa el sentido común, uno apela al sentido común, como tú tomaste una mala decisión porque no te guiaste por el sentido común. Y en realidad no, pues el sentido común está creado por nosotros y nosotros definimos qué es sentido común. Entonces, acá hay una parte como un fragmento en donde él está debatiendo, literalmente sentado en el carro, hablando con el sentido común, donde dices gracias pero no debes optar. ¿Por qué? Porque tampoco es saludable para el espíritu compartir intimidad con el sentido común. Comer en la misma mesa, dormir en la misma cama, llevarla al trabajo al sentido común, pedirle la aprobación o consentimiento antes de dar un paso, tiene que arriesgar, ¿no? O sea, uno no siempre puede apelar al sentido común porque entonces pues no solo es aburrida la vida, sino pues
se guía por un montón de reglas, sí, que quedó mal, ahí está como mal difuminada, como borroso, pero sí, él básicamente, la charla que tiene con el sentido común, como una de las charlas que es como el sentido común cuestionándose, o sea, como, ¿por qué siempre tienen que apelar al sentido común y echar la culpa al sentido común si a la final ustedes son los que toman decisiones? Entonces, acá es un fragmento largo, pero es que de verdad tengo que leerlo porque es como de mis párrafos favoritos del libro. Entonces dice, bueno, tengo que confesarte que no esperaba que te las arreglaras tan bien, te portaste admirablemente como un hombre. Y entonces le dice, pero es que yo soy un hombre. Sí, no digo que no lo seas, pero en el pasado tus debilidades siempre han tendido a sacar lo mejor de tus fortalezas. Entonces, así que un hombre es alguien que no está sujeto a las debilidades. Un hombre es también alguien que no está dominado por ellas. En ese caso, una mujer capaz de superar sus debilidades femeninas es un hombre, ¿no? Entonces, o es como un hombre. En sentido figurado, sí, se podría decir eso. Pues me parece que el sentido común tiene una forma muy machista de expresarse, ¿no? Entonces ahí es como, pero Saramago sí se da cuenta que a veces es como machito dentro de los libros. Eso no es mi culpa, es solo la forma en que fui hecho. Difícilmente es una buena excusa de alguien que no hace más que dar consejos y opiniones, ¿no? Porque uno opera el sentido común para consejos y opiniones. Pero no siempre me equivoco. Esta súbita oleada de modestia te sienta bien. Mira, sería mejor de lo que soy, más eficiente, más útil, si me ayudaste, ¿no? Que también es muy capitalista, ¿no? O sea, como que yo me baso en el sentido común para producir, para tener una buena imagen y es como, pues, esta manera comunista, me vale verga si tú piensas que yo te caigo bien o si a ti te gusta cómo escribo, a mí no me importa que a ti te guste cómo escribo, o sea, eso no es problema mío. Entonces dice, ¿quién? Todos ustedes, hombres y mujeres, después de todo, el sentido común es solo una especie de media aritmética que sube y baja según la marea. Es predecible, quiere decir, sí, soy el más predecible de todas las cosas. Entonces, nada, ahí ya con ese fragmento es como me mató y ya con ese libro, es como, con ese párrafo yo digo, le pongo 5 estrellas a ese libro porque de verdad es como, con eso me hizo de verdad pensar en todo este tema del sentido común, ¿listo? Y ya, ahora sí pasemos entonces a la película y las adaptaciones, pues que acá es una que se llama Enemy, de este aclamado director que sí, yo la verdad ya después de ver Duna ya es como, se está convirtiendo en uno de mis directores favoritos porque el man está haciendo unas cosas bellísimas. Arrival, o sea, desde Arrival ya es como, no, y Blade Runner, bueno, no sé si todo les gustó. Me gustó muchísimo. Sí, todo. Yo no me he visto todas, las que son como entre comillas realismo no me las he visto, pero... Pues, o sea, sí están chéveres. Están chéveres, pero... Sí, exacto. No, y el man se está yendo como por la ciencia ficción. Entonces, hay un fragmento del libro que me gustó mucho que decía, eso parece una película de ciencia ficción escrita. Yo creo que Denis leyó esto y dijo, oiga, ¿yo por qué no hago una película de ciencia ficción después de leer este fragmento? Eso parece una película de ciencia ficción escrita, dirigida e interpretada por clones a las órdenes de un sabio loco. Y ese sabio loco es, pues, Denis Villeneuve. Listo. Entonces, ¿de qué trata la película? Un hombre, que es Jake Gyllenhaal, se encuentra con otro hombre con otro hombre milimétricamente igual, que es Jake Gyllenhaal. ¿Listo? Ahorita me estoy viendo Friends, estoy enganchada pero yo cuando estaba leyendo el libro pasé por ese capítulo y yo como, tengo que poner esa escena. Es muy bueno. Entonces, hasta en esta escena, porque cuando ellos están acá como viéndose como, hay una película de la escena donde ellos se encuentran, acá sí no se desnudan lastimosamente. Mentira. Pero ellos se están mirando, ¿no? Y como que se alcanzan a levantar y que la cicatriz y todo. Y en la escena de Joy cuando, encontré mi gemelo de manos y deberíamos volvernos ricos, ¿no? Y es como, marica, Joy la tenía clara, o sea, ¿por qué esa gente no pensó como volvámonos ricos con eso? ¿Qué más antisistema que volverme rico con simplemente mi imagen y alguien igual a mí, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, ya ahora sí hablemos un poco como de la película y para mí la película sí va por otro lado que como tal el libro. Yo siento que, o sea, hay muchas teorías detrás de la película, hay gente que dice, no, es que el man estaba rayado y sufría esquizofrenia o tenía doble personalidad, y yo digo, bueno, sí, o sea, hay muchos guiños como que te llevan a eso, pero es que Denis no hace películas de psicología, o sea, él se va por otro lado, o sea, él está siempre planteándose cosas de ciencia ficción, entonces yo dije, no me voy a quedar con esa versión, voy a seguir buscando como qué nociones puede él hablar de esa película, que más que, está loco, es que yo siento que últimamente esos libros son como que, y al final estaba loco y ya, como,
Bueno, Ha salido o como en una época como y se despertó y ya, toda la locura era porque era un sueño y es como, no, o sea, Demis no creo que sea así de superficial. Y hay una versión que me gusta más porque yo le soy sincera. Yo la primera vez la película ya hace unos años y no entendí nada, o sea, no sé. Voy a leer el libro y vuelvo a leer la película. Volvimos a ver la película hace como 15 días y no volví a entenderlo, o sea, igual, que igualita, no lo entendí. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a buscar teorías conspirativas de qué trata. Y hay una que me gustó muchísimo más que esa de, ahí está, tiene doble personalidad ya, la vieja confiable, que es, él está criticando que hay un régimen totalitario. Entonces, el régimen totalitario básicamente se ve en donde, y hay una frase de la película con la que él empieza que dice, a veces tienes compulsiones que no puedes controlar, que vienen del subconsciente, son el dictador dentro de nosotros mismos. Y él está criticando que yo, como por ejemplo, acá se llama Adam, acá no se llama Tertuliano, Adam es como literalmente la persona que le funciona al capitalismo, ¿sí? O sea, es el típico como que, ay, sí, mi trabajo y de esto vivo y soy el personaje perfecto, pero él también necesita buscar como que necesita una escapatoria de su propia vida y digamos que la escapatoria es la vida de este señor, que es el otro que se llama, se me olvidó el personaje, el doble. Uno es Adam y el otro es... El mismo del libro. Sí, se llama igual, ¿cierto? Sí. Anthony, sí. Entonces, él crea como su contraparte, que es Anthony, que es... Acá le dan una versión más creepy de esto. Es que Anthony no es solo el actor que tiene la esposa acá sí está embarazada y yo no sé qué, sino que además el man está como una comunidad medio retorcida, que le gustan las vainas con arañas y mujeres desnudas que se masturban y que tienen, no sé, que tenían que darle como ese giro de tuerca así como de las arañas y sobre todo la mujer embarazada, creo que eso también es un poquito como excusa, pero bueno, digamos que él está buscando como su medio de escapatoria y crea esta personalidad en su imaginación. Para mí es más su imaginación, o sea, esto no fue como que el man tenía una doble personalidad, sino como que él se estaba imaginando una vida perfecta con la esposa, como que también tiene su doble vida, con mujeres y lo que sea. Entonces, él habla un poco sobre el tema del control, y para mí ese control no va solo de yo como misma me controlo en mi subconsciente, sino el control como un régimen totalitario, ¿no? Como que nosotros estamos igual regidos por un montón de reglas impuestas, no solo por el capitalismo, sino por un montón de cosas como de estereotipos, y él dice, pues, ¿por qué tiene que ser así? Y parte como de una parte, o sea, de la película, cuando él empieza a dar clase de historia, él habla sobre el control, ¿sí? El control, todo se trata sobre control. Cada dictadura tiene una obsesión y eso es todo. En la antigua Roma le daban el pueblo pan y circo, ¿sí? Que no es muy diferente acá. Mantuvieron a la población ocupada con el entretenimiento, pero otras dictaduras usaron estrategias para controlar las ideas, el conocimiento, ¿no? Entonces, él empieza a cuestionarse un poco sobre todo esto de los regímenes totalitarios. Yo siento que la película va más sobre eso, sobre cuestionar esos regímenes y cómo nosotros terminamos inmiscuidos en eso sin darnos cuenta. Sí, porque en ese momento, pues, pan y circo, ya eso ha ido evolucionando. Y él dice, ¿cómo hacen eso? Entonces, bajan la educación, limitan la cultura, censuran la información, censuran cualquier medio de expresión individual, y es importante recordar esto, que esto es un patrón que se repite a lo largo de la historia. O sea, dictaduras hemos tenido a lo largo de la historia, y él se cuestiona eso, ¿sí? Y está definiendo a Colombia, pero como que también yo siento que él está dándonos a nosotros como, hey, salgan un poquito como de esa burbuja y empiecen a pensar si todo esto que está pasando ahorita, digamos, él lo hace como con su doble, con su vida perfecta, pero él también te está diciendo como, hey, cuestiónate y sale un poquito de la vida, imagínate otras vidas. Claro, no llegues al extremo de hacer todo lo que hizo este man, pero como que en la película también se nota un poco esa cuestión sobre la identidad y sobre el doble, más allá de una doble personalidad. Entonces, el tema de las arañas, por ejemplo, porque yo encontré como 1000 versiones sobre qué eran las arañas en la película. Está una, que es donde dice las arañas son las mujeres. Y entonces como que, ¿por qué volvemos al tema machito de que las arañas son mujeres como si fuera lo malo, ¿no? Y ahí encontré una que me gustó mucho más, que es que él acá habla de la fábula de Aracne,
La fábula de Aracne, a grandes rasgos, habla sobre esta señora, una chica, era muy buena hilando, sí, era muy buena tejiendo, y entonces se empezó como a crecer su ego, ¿no? Como yo soy la mejor tejedora ya no me acuerdo si era de Atenas. Entonces de Atenas y que yo no sé qué, hasta que un día dijo, yo hasta le puedo ganar a Atenea, que Atenea pues no solo conocida como por la sabiduría, sino que era de las mejores, la diosa como del bordado y todo. Entonces la diosa se puso, ¿cómo? La diosa del bordado era una señora. Era una señora, Una sí. tía. Una tía, sí. Yo no puedo decir nada porque me gusta bordar. Entonces, pues obviamente la diosa dijo, si esta quién es, venga a ver, entonces yo me enfrento a esta, a ver, y hagamos un concurso, ¿sí? Entonces, usted se va a enfrentar conmigo y quien gane, entonces pues hay un castigo, ¿no? Se enfrentan y pues cuando ya al final, y Aracne también hace algo como muy atrevido, que es plantear una Atenas sin dioses, o sea, como si los dioses no existieran, y pues eso no solo ya estaba Atenea ofendida por el hecho de que se comparó con ella, sino que también estaba diciendo como los dioses no nos importan, o sea, los dioses no importan acá en nuestra ciudad. Entonces, a la final, pues, no se sabe bien quién ganó, o sea, no es tan evidente que Atenea ganó, y ella la castiga, y la vuelve en una araña. Entonces, la película, o sea, una de las teorías que encontré es que esto habla un poco sobre ese ego que nosotros tenemos, sobre el tema de las arañas, ¿sí? O sea, como que la araña no es como ese personaje ahí como para darte el susto, ¿no? Porque igual en esta escena me asusté, al final es como de, uy, puta, ¿qué pasa acá? Sino que él te está cuestionando, o sea, siento que Denis lo que está haciendo en esa película es cuestionarte sobre este tema, ¿no? Sobre cómo el ego, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo el ego también construye, cómo nos ayuda a construir identidad, ¿sí? Que tampoco es una crítica directa del ego, porque uno a veces, yo soy de las que cree que uno necesita un cierto nivel de ego para desenvolverse en una sociedad, pero pues exceso de ego, mal, y bajo de ego, pues también puede tener conflictos, ¿no? Pero pues él está como criticando un poco esto, y yo lo encontré como más por ese lado de la fábula de Aracne, en donde está juzgándonos todo el tiempo, o sea, como que nos hace pensar sobre el tema del ego, ¿sí? De cómo el ego nos ayuda a tomar también decisiones, ¿sí? Ahora sí, como para terminar, porque ya casi se nos acaba el tiempo, entonces el doble como tema. Entonces ya otras referencias sobre los doppelgangers y sobre como construcciones, cómo se piensa al doble. Los cuentos clásicos, o sea, como mis favoritos, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el cuento clásico en donde el científico, yo no sé qué, y creo que es de noche, ya ni me acuerdo, hace rato no lo leo, pero de noche se transforma en un monstruo, y pues toda esa crítica todo el tiempo. Y William Wilson, que también es un cuento como clásico de Poe, en donde todo el tiempo también se está, estos son más como de terror, ¿no? Pero pues igual en el terror también se ha explorado, incluso en el terror se ha explorado creo que más este tema, sí, que en realidad en la ciencia ficción. Libros también, pues está el doble de Dostoyevsky, que no sabía que había una adaptación del libro, que es de este director, no sé, el pronunciador. ¿Ya se vio esa película? ¿Se la recomienda o no la recomienda? Sí, la recomiendo. ¿Sí? Bueno, recomendada por el PhD en cine, entonces... si no nos gusta, entonces... En arte. En arte. El pregrado es en cine. Bueno. Casi lo mismo, ¿sí? No, mentiras. Entonces sí, encontré que tiene una adaptación, vamos a ver qué tal. Ya como tal de ciencia ficción, porque pues ciencia ficcionales, tengo que traer referencias de ciencia ficción. Está Metrópolis, tanto el libro como la película habla un poquito también sobre, no es ni siquiera tanto como un doble, sino pues cómo está uno representado, cómo lo representaron como en un robotcito, ¿no? Pero pues a la final también es un cuestionamiento todo el tiempo como el doble, del yo, de cómo traspasar, por ejemplo, acá es como la memoria, ¿no? O sea, como yo traspaso todo lo que soy a un robot. Es difícil, ¿no? Porque uno también es carnecita, uno también es la cicatriz, uno también es muchas cosas, no solo la conciencia, ¿no? Y o sea, el subconsciente uno cómo lo traslada a un robotcito y todo, bueno. Eso también se ve en otros libros. Porque tenían que darle como ese giro de tuerca así como de las arañas y sobre todo la mujer embarazada, creo que eso también es un poquito como la excusa, pero digamos que él está buscando como su medio de escapatoria y crea esta personalidad en su imaginación. Para mí es más su imaginación, o sea, esto no fue como que el man tenía una doble personalidad, sino como que él se estaba imaginando una vida perfecta con la esposa, como que también tiene su doble vida con mujeres y lo que sea. Entonces,
él habla un poco sobre el tema del control. Entonces, Y para bueno, mí ese acá también control se no plantea va un poco solo de el tema del yo doppelganger, como mismo me del- controlo y mi del doble, lo que subconsciente, sea, como sino el todo control este como un tema de régimen la- del totalitario, ¿no? funcionamiento Como del que yo. nosotros estamos Y en igual Carla, regidos pues, por un a montón la de verdad me reglas pareció como impuestas, interesante no solo por el capitalismo, serie. sino por un La serie montón de entiendo que cosas va de, como de están estereotipos. en un pueblito, Y él dice, Mosquera, pues, ¿por qué Malambo, tiene que y ser así? Y parte como de Soledad. una No, pero parte, es que o sea, Soledad es de la pintoresco, película, Soledad cuando él chévere. empieza a dar clase de historia, él habla No, sobre el Soledad control, es ¿sí? muy El chévere, y control, las todo se butifarras trata de sobre Soledad control. también. Cada dictadura tiene una obsesión y eso es todo. En la antigua Roma No, Soledad le daban es el pueblo pan y circo, ¿sí? Notarse los Que carritos y no es todo, muy la diferente adrenalina acá. de que, uy, marica, me van a Mantuvieron a la robar. población No, eso es ocupada con el chévere, entretenimiento, eso es chévere. pero O sea, otras dictaduras usaron falta de estrategias cultura. para controlar las ideas, el conocimiento, ¿no? Entonces él empieza a cuestionarse un poco sobre todo esto de los regímenes totalitarios. Yo siento que la película va más sobre eso, sobre cuestionar esos regímenes y cómo nosotros terminamos inmiscuidos en eso sin darnos cuenta. Sí, porque en ese momento, pues pan y así circo, como ya eso ha ido hablando, evolucionando. yo Y hice una él dice clase cómo de hacen eso. visualización de datos Entonces en la bajan la universidad educación, y les dije a los limitan la estudiantes como cultura, hagan proyectos censuran la así como información, investiguen datos, censuran y hay cualquier uno que medio de está haciendo expresión sobre individual sus y es importante y dentro de recordar obviamente eso, está Bogotá, que está esto es Medellín, un de patrón siempre, que se pero repite a lo Soledad largo está de en la el top historia. 10 O sea, de lugares dictaduras visitados hemos tenido por a lo los largo de la turistas historia extranjeros. y Yo él se decía, cuestiona eso. Soledad ¿sí? comparada, Y Soledad es está un definiendo a sitio Colombia, turístico, o sea, pero como que también es yo siento que él está dándonos a nosotros como, hey, salgan un poquito como de esa burbuja y empiecen a pensar si todo eso que está pasando ahorita, digamos, él lo hace como con su doble, con su vida perfecta, pero él también te está diciendo como, hey, cuestiónate y sal un poquito de la vida, imagínate otras vidas, claro, no llegues Oiga, al no, extremo de está la asociación de cachones, hacer todo lo que o sea, dice este man, eso es pero una vaina. como que todo en la ¿Ustedes película saben que también en se nota Soledad un hay una poco asociación esa de cuestión cachones? sobre la identidad y sobre el doble, Azocasol, más hay allá una de sociedad- ser una doble hay una sociedad personal. de Entonces, Bueno, si nos salimos de la charla, el bueno, tema de las entonces, arañas, hagan de por cuenta ejemplo, que, bueno, porque esta es una yo serie, encontré como 1000 versiones sobre Soledad. qué eran las arañas en Soledad, la pero película. Noruega, ¿no? O sea, allá no se ve todas estas cosas de que cambian. Está una, que es donde dice las arañas son y bueno, esta las gente mujeres. está como en un Y entonces, como hay un que, volcán que está ¿por qué volvemos al tema en machito de erupción? que las arañas son Esta mujeres gente como tiene si que fuera lo irse, malo, ¿no? Sí, o sea, tiene que abandonar Y este pueblito ahí y pues, encontré una que me hasta gustó donde mucho más, entiendo, que es que en el él momento acá habla de la ceniza fábula sale de gente que es igual a la que vive en Aracne. el pueblo. Aracne. La fábula de Aracne, a grandes rasgos, A ver. Entonces, sí, habla también sobre entiendo que esta es señora, una chica, adaptación no era muy buena hilando, sí, era muy libre, buena tejiendo, muy libre de solares, y entonces pero, pues, se por empezó ahí como a encontré crecer su dentro de ego, mis ¿no? Como yo soy la investigaciones. mejor tejedora de, Y ya no me ya acuerdo como si tal era de series, Atenas, de Atenas. una serie que Entonces se de llama Atenas Solos, y yo no sé qué, en donde son hasta que como un día dijo, monólogos yo que hasta le crearon puedo en- ganar a Atenea, que Atenea pues en no época solo de conocida como pandemia, por la entonces, sabiduría, literalmente sino todos que era de las los mejores, capítulos la es diosa una como sola del persona, bordado y todo. en Entonces diferentes la contextos. diosa Por se ejemplo, puso, ese ¿cómo? capítulo, el de Anne, Era una señora, es ella, una tía. un poco como hablando de ella misma en yo el no puedo decir pasado nada y en porque el me futuro. gusta bordar. Y también como las decisiones llevaron Entonces, a una u otra cosa, como a pues tomar, obviamente la diosa dijo, como a si estudiar esta, lo que está ¿esta estudiando, quién que es? básicamente Venga a es ver, una entonces yo me programadora, enfrento a esta, a ver, inteligencia artificial, y bueno, hagamos entonces, un concurso. ¿sí? en Entonces, este, usted en se va a donde enfrentar él, conmigo y quien gane, entonces pues así como hay para- un castigo, para ¿no? medio no Se sé si cuenta enfrentan como spoiler. y pues, No, pues, cuando ya al final, así empieza el y capítulo. Aracne también hace algo como él muy atrevido, que es básicamente plantear se va a una, morir y hay una Atenas empresa sin dios, que o le sea, dice, como "Ay, si hay los una dioses no oportunidad de existieran, que y pues usted eso se no solo ya traspase estaba a un Atenea robot ofendida para por el que hecho siga de que acompañando a su familia, se porque su cuerpo ya va a dejar de comparó funcionar con y ella, es sino un que también monólogo estaba sobre diciendo eso, como los bellísimo. dioses O sea, no nos la importan, o sea, serie, los dioses no digamos importan que la acá en ciencia ficción nuestra, está como en nuestra por ciudad. allá, es como lo que Entonces menos a la importa. final pues Los monólogos de no estos se sabe maravillosos, bien y, pues, quién en ganó, esos dos o sea, capítulos no se es tan evidencia eso, evidente pero que el resto que de Atenea capítulos son ganó bellísimos. y ella la castiga y la vuelve en una araña. Entonces la película, o sea, una de las teorías que encontré es que esto habla un poco sobre ese ego que nosotros tenemos sobre el tema de las arañas, ¿sí? O sea, como que la araña no es como ese personaje ahí como para darte el susto, ¿no? Porque igual en esta escena me asusté al final, es como de, uy, Sí, o sea, ¿qué que pasa no sea acá? como que lo reemplace, Eh, sino como que él es sino que él una te está proyección cuestionando, o sea, de- siento de lo que fue mi Denis papá, lo que de está fue haciendo mi en esa esposa, película eso, pero es cuestionarte no, sobre bellísimo. De verdad, este esos tema, ¿no? capítulos Sobre son como el hermosos. ego, cómo nos vemos a También nosotros está Rick mismos and y Morty, cómo el ego que también Rick and construye, Morty hace un cómo nos montón de ayuda a referencias construir sobre identidad, ese, no, ¿sí? y es Que esa película, esa- tampoco es esa una serie es crítica muy directa soñada. del ego, De verdad, porque es uno como- a veces, como yo lo soy de las mejor, que de cree lo que uno mejorcito sí que se ha necesita creado últimamente, cierto pero, pues, nivel de ego claramente es para políticamente incorrecta, así que
desenvolverse en una sociedad, obviamente, pero pues ahorita exceso de sí ego. van a ver
mal Rick and Morty, y para los que no los han bajo visto. de ego, pues también Y puede tener conflictos, esas ya ¿no? son como nuevitas Pero pues de lo él último está que he como visto. criticando un Esa, poco por ejemplo, esto no y terminaba yo lo todavía, encontré está en como más emisión, por ese lado pero de la fábula de Aral, en gracias, donde gracias está por la recomendación, que está juzgándonos buenísimo. todo el tiempo, o sea, como que nos hace pensar sobre el tema del ego, ¿sí? De cómo el ego nos ayuda a tomar también decisiones. En donde, ¿sí? básicamente por Ahora, maquinitas, ya ahora sí, el como 50 para con un terminar, doble, porque ya y bueno, casi ahí como que se nos acaba el tiempo, entonces Ya, el doble como tema. Ok. Entonces ya otras referencias sobre los doppelgangers y sobre como Ocupa construcciones, una ciudad. cómo se piensa al doble. Bueno, acá también hay un capítulo Los cuentos específico clásicos, en o sea, donde como habla de mis este favoritos tema que de se Dr. encontrarse Jekyll y con Mr. un- Hyde, con un el yo cuento igualito, clásico en donde pero el en su científico, vida yo ideal, no sé o sea, qué, en y esta vida yo estoy creo que solo es de y noche, quiero ya tener no me una acuerdo, hace pareja. rato En no la lo leo, otra, yo pero encontré de esa noche pareja como se ideal, transforma en un pero, monstruo y pues, pues ahí toda hay esa como una crítica todo el crítica también tiempo. un poco como Y a William la Wilson, que idea también del es un amor cuento como romántico y un montón clásico de cosas. Y de esta Poe, de en acá, donde que todo no el es tiempo como también se tal, está, estos son más como de terror, ¿no? Pero como pues igual en el encontrarse terror con un también se doble, ha explorado, sino esta, incluso en el terror para se ha no explorado hacerles creo que más spoiler, este porque tema yo no la he que en terminado realidad de la ver, no ciencia terminó, o sea, ficción. está en emisión. Libros también, pues hay está una el doble megacorporación de que encontró Dostoyevsky, la que forma no sabía de, que había una adaptación separar los del recuerdos libro, del que es trabajo de de la vida este personal. Entonces, hagan de cuenta que yo entro a mi director, trabajo, no sé, subo un el- ascensor y ya no me acuerdo de mi vida el personal, pronunciador, porque todas ¿ya mis se vio esa memorias película? están en ¿La el trabajo. recomiendan? O sea, ¿La yo- recomiendan? por ejemplo, la gente que conozco en el trabajo, solo la conozco ¿Sí? en el trabajo. Bueno, Si yo salgo recomendada y me por la el encuentro en la calle, PhD no lo identifico. en cine, Sí, entonces la memoria está partida en dos. Lo que pasa dentro de la empresa y lo que pasa si no fuera. nos gusta, entonces Ahí hay una, no, y además Ah, que en arte, tiene en un arte. componente satírico Ah, súper bueno. chévere, Casi porque lo mismo. se burlan mucho como de la vida del Ah, oficinista, mentira. ¿no? O sea, como Entonces sí, encontré que tiene ser una oficinista, adaptación, como vamos a ver que yo qué, amo qué ser tal. oficinista, como los de Ya WeWork. como tal de ciencia ficción, ciencia ficcional, yo esto amo debe ser traer oficinista, referencias de ciencia pero ficción. también está el que Está yo odio Metrópolis, ser tanto el oficinista, libro y como, está, bueno, como hay como un montón de la cosas. película habla un poquito también sobre, no Sí, es es ni siquiera buenísima, tanto como un de doble, verdad. sino pues cómo está uno Sí, representado, no, cómo lo representaron como muy en un buena robotcito, ¿no? recomendación, Pero pues a la sí. final también es un cuestionamiento todo, Sí, sí, todo sí. el tiempo como el doble del Sí, yo, sí, sí. No, de, es buenísimo. de cómo Entonces, la traspasar, serie por ejemplo, va un acá es poco como de- la de, memoria, pues, ¿no? O esta sea, como, crítica un poco como yo como a traspaso eso todo de lo que las soy a un robot. megacorporaciones Es difícil, y ¿no? la Porque uno ética también es sobre las carnecita, uno corporaciones, también es la como cicatriz, como hay uno gente también que defiende la es muchas cosas, institucionalidad y todo esto, y hay no solo gente la que conciencia, no, yo ¿no? no estoy Y de la acuerdo con esto. o sea, el subconsciente Y uno bueno, como lo digamos que traslada, no, ya, robotcito ya y con todo, eso, bueno. básicamente Eso también se ve en termino. otros libros. Entonces, buenísima esa serie, está en Apple TV, pero También en Solaris Está encontré, chévere yo eso, no he también visto, se puede no, ver perdón, no he por leído el todas, libro, se consigue así. Así la estoy pero viendo pues en yo. Solaris también No tengo tanta encontré, plata para eso pagar les el sirve a ustedes, encontré que hay una serie en Netflix Pirata, que se no, llama no, Katla, no, que no. es como una adaptación no, como libre, por decirlo así, muy libre, ¿ya la viste? Ah, bueno, muy libre. Entonces, bueno, esa serie también muy recomendada y pues también, ¿no? y en la actuación de este Entonces, man bueno, es acá brillante, también ¿no? se O sea, plantea un poco cómo se el tema del convierte en el doppelganger, man, porque en la vida del como doble, lo fuera que de sea, las como todo corporaciones, este este tema man de que se le del murió la cuestionamiento esposa del yo. y Y estaba en en una Katla, pues depresión a la profunda, verdad me pareció pero como él interesante entra la a esa serie. corporación La serie para entiendo que va de, olvidarse 8 horas de su están vida en de un que su pueblito, esposa se Mosquera, murió. Malambo. Y entonces allá se siempre convierte en el man como todo bien, en el Soledad. que yo No, creo pero es que empresa, Soledad es yo mi pintoresco, empresa, Soledad no sé qué. chévere. Y a mí me gusta no, eso. ¿cómo? No, Soledad es muy Como chévere. Y las el típico butifarras de lambón Soledad. oficina que es como inmamable. Así. Entonces, la actuación de este man es maravillosa. No, Soledad, chévere. Recomendada esa serie. Notarse los Y carritos y muchas todo, la gracias por adrenalina de por que, la- uy, y marica, termino me van como a la charla, robar. No, eso es la chévere, frase es que me muy gusta chévere. mucho. O sea, Tal vez la idea correcta falta de sea cultura. la de que el futuro no es más que el tiempo, de que el eterno presente se alivia. y ya, Cuéntame. La única fama nacional que tiene Soledad. Agreguen todas las series que quieran. Laboratorio del fraude electoral. ¿Curón? Oiga, no, imagínense que, así como datos random, yo dicto una clase de visualización de datos en la universidad y les dije a los estudiantes como hagan proyectos así como investiguen datos y hay uno que está haciendo sobre subturismo y dentro de obviamente está Bogotá, está Medellín, las de siempre, pero Soledad está en el top 10 de lugares visitados por los turistas extranjeros y yo decía, Soledad comparada, Soledad es un sitio turístico, o sea, ¿Italiana la serie o es ¿Cómo? como- Colombia. ¿Está en Netflix? no, pero es que no sé, O sea, la gracia. ¿Qué cosas hay para ver? Otra, sí, referencia. Orphan Black. Bueno, se me olvidó decir, hay un capítulo de Estereoscopio acá, el señor que dirige un canal de YouTube que se llama Estereoscopio. Oiga, no, está la asociación de cachones, o sea, eso es una vaina. Ustedes saben que en Soledad hay una Ellos asociación de tienen cachones. un capítulo de los Azocasol, hay una sociedad, tienen una sociedad de referencias entre esta- No salimos de esta Bueno, si nos salimos de la charla, volviendo. Entonces, hagan de cuenta que, bueno,
esta es una serie
sobre Soledad, Soledad pero noruega, ¿no? O sea, allá no sé de todas estas cosas de que cambiaron un hijo por tamales. Y bueno, esta gente está como en un, hay un volcán que está en erupción. Esa gente tiene que irse, ¿sí? O sea, tiene que abandonar este pueblito y pues hasta donde entiendo, en el momento de la ceniza sale gente que es igual a la que vive en el pueblo. Y es como, a ver. Entonces, sí, también entiendo que es como una adaptación no libre, muy libre de Solaris, pero pues por ahí encontré dentro de mis investigaciones. Y ya como tal series, una serie que se llama Solos, en donde son como monólogos que crearon en época de pandemia, entonces literalmente todos los capítulos es una sola persona, ¿sí? En diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, este capítulo, el de Anne, es ella un poco como hablándose a ella misma en el pasado y en el futuro. Y también como las decisiones llevaron a una u otra cosa, como a tomar, como a estudiar lo que está estudiando, que básicamente es como una programadora, inteligencia artificial y bueno, lo que sea. En donde él es más de la primera opción porque hay una parte así como en la que para incluso medio, pues no sé si cuenta como spoiler. Si pero yo muero, al final así empieza el capítulo. Él empieza el otro básicamente se va a morir y hay una empresa que le dice, hay una oportunidad de que usted se traspase a un robot para que siga acompañando a su familia porque su cuerpo ya va a dejar de funcionar y es un monólogo sobre eso bellísimo. O sea, la serie, digamos que la ciencia ficción está como por allá, es como lo que menos importa. Los monólogos de eso es maravilloso y pues en esos dos capítulos se evidencia eso, pero el resto de capítulos son bellísimos. Tertuliano es como la versión como bueno, sí, todo bien, mientras que Antonio es como uno es como el sumiso y el otro es como el que quiere imponer, pero sí es más la primera, o sea, como que él quiere cuestionarse todo esto de qué pasa si él muere, yo soy realmente único, sí, o sea, como que sí es un conflicto, sí se muestra, no tanto como el malo, que no sea como que lo reemplacé, sino como que él es una proyección de lo que fue mi papá, de lo que fue mi esposo, eso, pero no, es bellísimo, de verdad esos capítulos son hermosos. También está Rick and Morty, Rick and Morty hace un montón de referencias sobre esto y no, esa película, esa serie me hizo ya, de verdad es como de lo mejorcito que se ha creado últimamente, pero pues claramente es políticamente incorrecta, así que obviamente avisados si van a ver Rick and Morty para los que no los han visto. Y esas ya son como nuevitas de lo último que he visto. Esta, por ejemplo, no ha terminado todavía, está en emisión, pero sí, gracias por la recomendación porque está buenísimo. En Tales from the Loop hay un capítulo, no es de los mejores, pero me gustó igual, en donde básicamente por maquinitas él se encuentra con un doble y bueno, ahí como que maquinitas. Sí, ya acá me hicieron como maquinitas. Ocupa una ciudad. Maquinita. Bueno, acá también hay un capítulo específico en donde habla de este tema de qué es encontrarse con un yo igualito, pero en su vida ideal. O sea, en esta vida yo soy solo y quiero tener una pareja, en la otra yo encontré esa pareja como ideal, pero pues ahí hay como una crítica también un poco como a la idea del amor romántico y bueno, un montón de cosas. Y esta de acá, que no es como tal como encontrarse con un doble, sino esta, para no hacerles spoiler además porque yo no la he terminado de ver, porque no ha terminado, o sea, está en emisión, hay una megacorporación que encontró la forma de separar los recuerdos del trabajo de la vida personal. Entonces hagan de cuenta que yo entro a mi trabajo, subo un ascensor y ya no me acuerdo de mi vida personal porque todas mis memorias están en el trabajo. O sea, yo por ejemplo, la gente que conozco en el trabajo, solo la conozco en el trabajo. Si yo salgo y me lo encuentro por ahí en la calle, no lo identifico, ¿sí? Entonces la memoria está partida en dos, lo que pasa dentro de la empresa y lo que pasa afuera. Entonces obviamente hay una, no, y además que yo siento que tiene un componente satírico súper chévere porque se burlan mucho como de la vida del oficinista, ¿no? O sea, como es el oficinista, como que yo amo ser oficinista, como los de WeWork, sí. Como que yo amo ser oficinista, pero también está el que yo odio ser oficinista, y está, bueno, hay como un montón de cosas. Sí, es buenísima, de verdad. Sí, no. Muy buena recomendación. Una vez que lo veo me dice, Sí, no, es buenísima. Entonces, la serie va un poco de pues esta crítica un poco como a eso de las megacorporaciones y de la ética sobre las corporaciones y cómo hay gente que defiende la institucionalidad y todo esto y hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y bueno, digamos que no, ya con esto básicamente termino. Entonces, buenísima esa serie, está en Apple TV, pero
tache eso. También se puede, eso por torrent se consigue, así que así la estoy viendo yo. No tengo tanta plata para pagar a todos. Han dicho, pero nosotros no sabemos ni estamos recomendando. Pirata, no. No pirateen, eso es malo. Entren a tpbdepiratebay.com. Sí, entonces, bueno, esta serie también muy, muy recomendada y pues también, la actuación de este man es brillante, ¿no? O sea, cómo se convierte en el man, porque la vida como fuera de la corporación es este man que se le murió la esposa y está en una depresión profunda, pero él entra a esa corporación para olvidarse 8 horas de su día de que su esposa se murió. Y entonces allá se convierte en el man como el todo bien, en el que yo creo en mi empresa y amo mi empresa, yo no sé qué. ¿Cómo? Un poquito lambón. Sí, como el típico lambón de oficina que es como, uy, qué inmamable. Así, entonces la actuación de este man es maravillosa, entonces muy recomendada esa serie. Y muchas gracias y termino como la charla con una frase que me gusta mucho. Tal vez la idea correcta sea la de que el futuro no es más que el tiempo de que el eterno presente se alimente. Y ya. Cuéntame. Yo quería agregar otra serie que yo vi hace poquito. Agreguen todas las series que quieran. De McDonald's. He escuchado, se llama Curón. ¿Cómo? Curón. ¿Curón? Si te puedes bajar un poquito. Curón, que es más o menos que pasa como en un pueblito italiano. Y es básicamente que cuando las personas llegan como a un punto de su vida en el que es como un extremo, literalmente del agua sale un doble que quiere hacer eso y es como el doble malvado. Y pues, ¿En qué es italiana la serie o es como...? Está en Netflix. ¿Está en Netflix? Ah, listo. Curón, listo, voy a buscarla, gracias. Otra, sí, referencia. Orphan Black. Bueno, se me olvidó decir, hay un capítulo de Estereoscopio de acá, el señor que dirige un canal de YouTube que se llama Estereoscopio. El youtuber en sus tiempos libres es profesor. Sí. Ellos tienen un capítulo de los Doppelganger, entonces tienen un montón de referencias, entre está Orphan Black, está Star Trek, pues yo nunca he visto nada de Star Trek, entonces, pero sé que... Perdón, pero no me llama la atención, perdón. No me saquen del grupo, Y no, hay un montón de referencias para que vayan y vean el canal de... No, y ni le digo de Star Wars, o sea, ahí se ve. Sí, eso sí, a mí también. Bueno. Pero sí, hay un capítulo literal de eso, entonces para que vayan y busquen el canal, cuéntame. Pues yo más que todo tengo como una pregunta, no me he leído el libro, pero me llamaba la atención el fenómeno del doppelganger, porque eso es como decir aquí la Llorona, una cosa extraña que se puede convertir en otras cosas y no tiene personalidad, eso es como lo caótico, porque no se sabe quién es. Y a mí no me queda claro, desde tu perspectiva, si en este libro se ve a ese doble como algo malo, tétrico, que cae en ese caos de no saber quién es, tiene que inclusive matar al otro, o tiene que pasar algo, resolverse de alguna forma para que solo quede uno. O si es visto de otra forma simplemente como curioso, incluso como Rick and Morty, que simplemente es normal tener muchos dobles. No, él es más de la primera opción porque hay una parte en la que él incluso se cuestiona el tema de si yo muero, ¿realmente soy único? O sea, como que él empieza a rayarse el otro, el supuestamente malo, porque es que a la final Antonio tampoco es como la versión más, es que eso me gusta de Saramago, que no tiene personajes completamente buenos y completamente malos, que eso es súper aburrido leer en un libro, o sea, los personajes tienen matices, Antonio tiene sus cosas buenas, pero también termina siendo entre comillas el malo, pero él sí tiene como ese pensamiento recurrente de si yo mato, porque él en 2 encuentros lleva un arma como para decirle, hey, yo acá soy como el que mando. Tertuliano es como la versión como bueno, sí, todo bien, mientras que Antonio es como uno es como el sumiso y el otro es como el que quiere imponer, pero sí es más la primera, o sea, como que él quiere cuestionarse todo esto de qué pasa si él muere, yo soy realmente único, sí, o sea, como que sí es un conflicto, sí se muestra no tanto como el malo en, no sé, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, pero sí existe más ese componente, no es algo como curioso, sino sí es más como el tema de la muerte también se presenta en el libro, entonces sí. Sí, la verdad es medio oscurito el asunto, pero sí, muchísimas gracias por venir, no sé si tienen más dudas.
La próxima semana continuamos ciclo de Saramago, nos queda una... ¿La próxima semana? No, la próxima, el próximo mes, Perdón, el próximo mes nos seguimos ciclo de Saramago, nos queda un libro que es muy desconocido, que nadie nunca ha leído, que se llama, ¿cómo me dijiste? La Caverna. La Caverna, entonces, súper desconocido, malo, con ganas, no vayan para leerlo. Nos vemos en un mes, muchas gracias por venir. Muchas gracias. De pasadita, compren algo en la librería que está. Pues es que creo que ya estamos. Ya creo que estamos. Sí, ya acá me hicieron como... Nos vemos.